Y ahí hacemos la clase y seguidamente se resuelve la parte práctica, ya chicos. Entonces iniciamos. Manuel, ¿todavía está o ya nos ha dejado? A ver, ya, chicos, por favor, ya, cierren sus micros, por favor. Ya, gracias. Cierren todos, por favor. Lisana, Joel, cierren ya sus micros, por favor. Joel, Michael, Mesa, por favor, para que no haya interrupciones, jóvenes. Joel, Michael, por favor, cierra tu micro. Mesa. Joel, Michael. Joel, Michael Mesa Cunya. Cierra tu micro, joven. Está encendido para que no haya transferencia. Yuri Lapa, también cierra tu micro, por favor. Por favor, si me ayudan con el joven Joel Misael Mesa, que cierre su micro. Apaga tu micro, Michelle. Creo que se por dormió. favor. Se ha dormido, creo. Ya, Misaelito, por favor, cierra tu micro. Joel también. Cierren. Ya, muy bien. Voy entonces a compartir el video, por favor, chicos, y atentos, ¿ya? Por el chat me comunican si se observa. El día de hoy vamos a hablar de ¿qué tema? Tercera semana. ¿Qué tema nos toca? Democracia. Muy bien, la democracia. Hoy ya tenemos que saber qué significa la democracia, tipos de democracia, ¿ya? Y en este caso también tenemos que saber cómo es que se manifiesta hoy por hoy en la actualidad la democracia, ¿ya? Entonces, por el chat me van a decir si se escuchan. Recién voy a poner el audio, ¿ya? Porque como voy a apagar mi voz, no me van a escuchar y ya solo por el chat. Sí se escucha, maestra, y todos escuchamos, ¿ya? A ver, por favor. La palabra democracia para describir el sistema de gobierno de un país. Normalmente escuchamos que es deseable tener un sistema democrático, pero ¿qué es la democracia? Podemos empezar a entender la democracia mirando la etimología de la palabra. Demos viene del griego pueblo y kratos poder. Entonces podemos definirla como el poder en manos del pueblo o el gobierno popular. Su origen se remonta a 500 años antes de la era común en Grecia, notablemente en Atenas. Aunque es intuitivo asumir que la democracia se creó en un momento determinado, no es posible ponerle un punto de inicio exacto. En un sentido amplio, considerándolo solo como un sistema de toma de decisiones donde prima lo que opina la mayoría, probablemente surgió naturalmente hace miles de años, por ejemplo, en las antiguas tribus humanas de cazadores-recolectores. Aunque este sistema de toma de decisiones no se mantuvo necesariamente cuando los humanos empezaron a asentarse en comunidades fijas, principalmente al surgir la agricultura y el intercambio, las condiciones para la democracia eventualmente volvieron a ser favorables. 500 años antes de la era común, surgió en Grecia clásica una noción más compleja de democracia. Grecia era una colección de varias ciudades-estado independientes. Recordemos que hasta ese momento no existían naciones como hoy las conocemos. Bajo el liderazgo de Clístenes, Atenas empezó a desarrollar un sistema de gobierno que duraría 200 años. Para los griegos, la unidad bajo la cual se aplicó la democracia fue la polis o la ciudad-estado, comenzando en Atenas. Así, establecieron 3 instituciones principales: el Consejo de 500, que representaba el gobierno a tiempo completo en Atenas y cambiaba cada año, la Asamblea, donde los ciudadanos acudían a votar, y las Cortes Populares. El demos, o el pueblo sobre el que recaía el poder, no era la población adulta completa como pensaríamos hoy en día. Solo ciudadanos adultos hombres y los no esclavos podían participar de las asambleas, donde se tomaban las decisiones a mano alzada. En la asamblea, los ciudadanos podían discutir y votar sobre distintas materias que afectaban sus vidas, tanto privadas como públicas, como asuntos económicos, religiosos o de guerra. Así,
La asamblea daba regularmente oportunidad a los ciudadanos de Atenas para ser escuchados y expresar lo que pensaban libremente. Siguiendo las palabras de Pericles, notable hombre de Estado en Atenas, se estableció un régimen político en el que no se emulaban las leyes de otros pueblos ni las decisiones eran impuestas por unos pocos, sino que eran votadas por la mayoría de forma libre y voluntaria. Por otro lado, también en Europa, otro gobierno popular fue introducido en la ciudad de Roma, antes de convertirse en un imperio. Sin embargo, los romanos no lo llamaban democracia, sino república, que etimológicamente se puede traducir a cosa pública. La asamblea en la que se tomaban decisiones se llevaba a cabo en la ciudad de Roma, donde los ciudadanos romanos podían participar y votar. Pero, a diferencia de Atenas, la figura del Senado siempre se mantuvo por encima de la asamblea. Finalmente, conforme Roma se convirtió en un imperio y se fue expandiendo, de hecho terminó incluyendo a Grecia en sus conquistas, y no cambió su sistema de participación directa en la asamblea, los que vivían lejos de las ciudades no solían participar. Como podemos ver, ambas alternativas de democracia se daban de manera directa en las asambleas. Los ciudadanos acudían y participaban presencialmente. Sin embargo, conforme las ciudades fueron creciendo, se fue haciendo más difícil que las personas participaran. Algunas ciudades respondieron a este dilema formando alianzas o confederaciones con otras ciudades-estado u otras asociaciones políticas. Sin embargo, este problema no fue realmente resuelto hasta el desarrollo de un sistema representativo que apareció en el norte de Europa en el siglo XVIII. ¿Qué es una democracia representativa? ¿Qué implicó este importante giro en la teoría de la democracia? Entérate de más en un siguiente video suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Jóvenes, hemos escuchado el pequeño video que les ha traído para esta semana. Entonces, la palabra democracia, jóvenes, proviene de la palabra griega, latina o aramea. Griega. Griega. Ya, ¿qué cosa profesora? Ya, muy bien. ¿Qué cosa significa democracia en latín? Poder del pueblo. Poder del pueblo. Autoridad, gobierno del pueblo. Muy bien, entonces, democracia, jóvenes, significa en griego, ¿ya? Básicamente su origen de la palabra es griego, que significa en griego demos y kratos, ¿no? Demos significa pueblo y kratos significa poder, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que en este caso la democracia, ¿ya? Se llama en este caso poder del pueblo, ¿no? A ver, un ratito, estamos compartiendo, me parece, la pantalla. Sí, está compartiéndose, profesor. Si es que alguien está jugando con nuestra... Por favor, dejen de jugar, Jess, un ratito, ¿ya? No sé, alguien está jugando. Yo voy a poner el PPT para ver. ¿Ya se observa ahora sí la pantalla, jóvenes? Sí, Miss. Ya, sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, la palabra democracia, jóvenes, proviene de la palabra griega que significa demos y kratos. Usualmente esto nos pregunta en los exámenes de admisión, el origen, ¿no? Demos, ya saben que es pueblo, y kratos, poder. En conclusión, significa poder del pueblo. ¿Ya? Para que no se olvide. Ahora vamos a definir también cómo los griegos, ya, básicamente en la antigüedad, llamaban a la democracia, ¿no? O sea, era la participación de todo el pueblo, pero a su vez, hoy por hoy en la actualidad, sabemos que esta democracia se divide en tres tipos de democracia. Vamos a ver cuáles son. Democracia directa, democracia indirecta y democracia semidirecta. Pero primero vamos a ver el concepto. Ya ustedes saben el origen. ¿Ya? Entonces, a ver qué nos han escrito por el chat. Ya, muy bien. Ya, entonces dice concepto. Por tanto, jóvenes, la democracia
Es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. O sea, básicamente es para una cuestión política, ¿no? Miren, vemos acá cómo la gente ignora el poder que tiene, ¿no? Porque al final quien ha elegido a esa autoridad, ese líder, es el pueblo, ¿no? No el líder. Entonces, etimológicamente hemos dicho, ¿no? Democracia deriva de la unión de dos palabras griegas. Entonces, ¿dónde nace? Con los griegos, ¿no? Demos pueblo y kratos, gobierno, o poder también, ¿no? Y etimológicamente, entonces, democracia significa gobierno del pueblo o poder del pueblo. Es decir, gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. Si no, no se hablaría en este caso de democracia. Ahora, su origen, jóvenes, escuchen. Inicialmente la democracia tuvo su origen en Grecia, ya, pero estamos hablando en la Grecia antigua. Posterior a ello, este nacimiento se va a establecer en Estados Unidos. En Estados Unidos nace la democracia, en este caso representativa. Entonces, la democracia directa, nace con los griegos en Grecia, ¿ya? Y la democracia representativa nace en Estados Unidos. Y la democracia, en este caso, ya mixta, ya la que se une la democracia directa e indirecta, las dos juntas, va a nacer en este caso en el año 1993, prácticamente, para cuando en este caso las personas sobre todo, ya, decidan fiscalizar a nuestras autoridades, ¿no? A los que hemos elegido. Entonces, vamos a ver. Entonces, inicialmente la democracia, jóvenes, tuvo su origen en Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, no te olvides. Entonces, usualmente esto viene en los exámenes de admisión y te dice, a ver, ¿dónde nace la democracia directa? Y vienen las alternativas, ¿no? Puede decir en Grecia, en Estados Unidos, Japón, Israel. ¿Dónde marcas? ¿Cuál sería tu respuesta? Grecia. En el Oh. pueblo. No, en la Grecia antigua. Exacto. En ¿Ya? Grecia, Pero no- Atenas. Ajá, Polis de Atenas. claro, Grecia, pero en Grecia, o sea, alternativa solo he puesto Grecia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Entonces, al ojito tú marcas Grecia. Pero en otras preguntas te puedes decir, a ver, la democracia directa nace en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra o en Atenas. ¿Cuál marcas? Atenas. Atenas. Ajá. Atenas. Entonces, exacto. Esos términos, chicos, no se deben de olvidar. Ujú. Usualmente así vienen los exámenes de admisión. O sea, a veces puede venir Grecia o a veces solamente Atenas. Pero ya sabes tú que el origen, ya básicamente, de la democracia es en Grecia. Pero si no hay Grecia, obviamente que tiene que estar Atenas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Entonces, si se dan cuenta en los exámenes de admisión, jóvenes, es un tema de, en este caso, de conjugar con las palabras y darnos cuenta cuál es la respuesta. Eso es todo. Y usualmente a veces nos pueden dar inclusive hasta los siglos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en los siglos 6 y 4, ¿no? Antes de Cristo. Y el órgano máximo del gobierno era la polis, ¿no? O sea, era la asamblea. Ustedes han visto en el videíto. Ahora también les voy a enviar para que también repasen ese videíto, ¿ya? Pues se reunían todos en asamblea, que era integrado por todos los ciudadanos libres, porque los esclavos y en este caso, los que eran de clase baja no pertenecían a esa polis, solo eran en este caso los pudientes, ¿no? Entonces, esto fue integrado por todos los ciudadanos libres. Y en este caso, la cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participan, en este caso permitía que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública, ¿no? Lo que se llamaba los peripatéticos, inclusive daban sus charlas y todo ello, ¿no? Públicas para discutir los asuntos públicos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes no participaban? Los esclavos y las mujeres, acuérdense.
Por ejemplo, les puede venir en el examen de admisión. En la democracia directa hubo discriminación hacia los esclavos y mujeres, hacia los niños y abandonados, hacia los ancianos y hacia las niñas. ¿Cuál marcas tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál marcas? Mujeres y esclavos. Exacto. Mujeres. Las mujeres. Los esclavos y las mujeres. Exacto, muy bien. Entonces eso marcamos porque el orden del producto, jóvenes, no altera. No puede ser esclavos mujeres o mujeres esclavos. Esa es la respuesta. Entonces, en la democracia directa se marginaba a la mujer y a los esclavos, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta, porque también como cultura general, a veces usualmente viene esto en los exámenes de admisión, ¿no? ¿Quiénes eran los marginados? Pero hoy por hoy, en la actualidad, ya no hay discriminación, ya no hay marginados. Todos tenemos que votar y participar, ¿no? Todos. Pero siempre y cuando nosotros no tengamos criterios, en este caso de sanción por el Estado, porque recuerden que también la democracia te limita. A ver, ¿quiénes no pueden elegir a sus autoridades por democracia? ¿Qué personas están limitadas a no votar o a no elegir a sus autoridades? ¿Qué personas? Los menores de edad. Los menores de edad. Por ejemplo, que yo. también los menores de edad. Ya, Yo, Miss. Los que están privados de libertad. También. ya, exacto. Ujú. Pero acá lo que dice, ¿quiénes, o sea, están privados de no acceder a la democracia? Los que están privados de no acceder a la democracia son los, en este caso, los que están presos, ¿no? De su libertad, los que están desahuciados por un tema de enfermedad, También de los, repente. los prófugos, los que se escaparon a otros países. Exacto, los prófugos, por ejemplo, ahora de Laura Bozzo, ¿no? Que debe a México no sé cuántas millonadas de soles y ya está buscada por Interpol, ¿no? Entonces, una vez que le encuentran, ya la van a detener, ¿no? Entonces, en otros países, por ejemplo, si tú debes a la SUNAT, al gobierno, automáticamente ese es un delito grave, ¿no? En cambio, aquí en el Perú debes total a la SUNAT, nadie te encarcela por eso, pues, ¿no? Pero en este caso, en otros países sí son bien estrictos. Entonces, ¿a qué iba todo esto? Va, porque no todos jóvenes poseemos en este caso, el derecho de democracia. También hay limitaciones, ya a los que les decía, ¿no? Los privados de su libertad, los enfermos, los que están en estado vegetativo, y en este caso también, como dice su compañero, los que están prófugos de la justicia, ¿no? Buscados por la Interpol. Cuando están buscados por la Interpol, muchos países están buscando su captura de esas personas, ¿no? Entonces eso también nosotros debemos de tener en cuenta, porque también preguntan en los exámenes. Y en caso de los discapacitados. De los discapacitados no tiene en este caso un límite, ellos pueden ir a votar, por ejemplo, pero es siempre en cuando ellos deseen ir, pues, ¿no? Porque recuerden que los discapacitados, no todos tienen limitaciones, por ejemplo, si tienen su mano... Para ellos no pues, es obligatorio. Claro, no es obligatorio. Están en el manicomio. Ah, ya, para los enfermos mentales, La a ellos rehabilitación. quizás, claro, hasta que se rehabiliten, así como los Creo presos, que ¿no? no podrían votar, no, porque no estarían conscientes tal vez de lo que estén votando. Claro, los enfermos mentales, no, pues ni modo, van a ir y de repente ahí sí van a elegir a sus autoridades. ¿Qué tal al miembro de mesa? Le sacan un ojo, no sé, le insultan, no, pues ellos están limitados, o sea, no tienen obligación para con nuestro Estado. Pero las personas que son conscientes, con sus 5 sentidos y todo ello, ellos sí. ¿Se entiende? Pero ya esos son por cuestiones psicológicas, o en los discapacitados por cuestiones físicas también, porque de repente algunos son sordos, mudos, dependiendo, ¿no? Y otros no tienen algunos miembros también como son sus bracitos, entre otros. Bueno, le vas a obligar a que vaya a elegir a su autoridad, ¿no? Por ejemplo, esto en Atenas, los griegos, cuando nacían así esos tipos de niños, inclusive los
en este caso, los mandaban a matar. No sé si habrán visto esa película de 300, ¿han visto? El calamar. Sí, profesora, Claro. porque muchos les mataba a tuitos. Claro, por ejemplo, si nacían así con alguna deficiencia, según ellos era eso castigo de Dios y que ya, pues no, ellos tenían que ir a la ¿Cómo se hoguera. acaban ahí en la sociedad? Ujú, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Ya, muy bien, sigamos entonces. Ahora, vamos Sí, a ver. profesora. Ya, muy bien, sigamos. Luego, en el tema de la burguesía, jóvenes, los países europeos occidentales en el siglo ya XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como un modelo opuesto a la forma autocrática, ¿no? Que primaban en el continente. Ante ese privilegio, ya el monopolio político de los monarcas y los nobles, recuerden que ellos tenían el poder, un gobierno cuyos ciudadanos discutían en este caso las decisiones de las cosas, ¿no? O sea, de las cosas públicas, era un ideal revolucionario. Y a partir de esa concepción, jóvenes, se asentaron los principios del pensamiento liberal. Ya es por eso que en Estados Unidos ya nace lo que es la democracia representativa. ¿Ya? Recuerden que hay una democracia directa, una democracia indirecta o representativa y la democracia semidirecta, ¿no? Que es la unión ya de las dos primeras democracias. Entonces, en esto, ¿cuál era el objetivo? Principalmente en este caso, el objetivo principal es equilibrar la balanza, ¿no? En las luchas de poder para que las decisiones se tomen y sean un grupo más homogéneo, ¿no? O sea, lleguen a un equilibrio, a una homeostasis y no tan heterogéneo, ¿no? O sea, diferente, donde existan ciertas coincidencias y se lleguen a acuerdos, en este caso lo más perceptibles, ¿no? Posibles a la democracia. No significa que todos estén de acuerdo o piensen igual, o lo principal es que haya participación de todos los grupos, ¿no? Entonces eso es lo que se quería, buscar un representante, ¿no? Entonces vamos a ver sus características de la democracia de manera general. La democracia, jóvenes, es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, o sea, el respeto a la ciudadanía, ¿no? Ya sea directamente o por medio de un representante. Recuerden que la democracia directa nace con los griegos, Atenas, y la democracia representativa, ¿ya? Nace en Estados Unidos. ¿En qué siglo hemos dicho? Siglo XVIII, anoten eso, ¿ya? La indirecta o representativa. Entonces, en el examen de admisión te pueden preguntar, a ver, ¿la democracia directa dónde nace? ¿Grecia o Atenas? ¿Qué siglo? Siglo VI al siglo IV antes de Cristo. Y la democracia indirecta es representativa, o sea, ya elegimos a un líder, ¿ya? Mientras que en la democracia... ¿Dónde nace A ver, les repito, la ¿ya? democracia indirecta, la indirecta? Ya les repito. La democracia directa primero, ¿ya? Nace con los griegos en Atenas. Estamos hablando del siglo IV al siglo VI antes de Cristo. ¿Y qué cosa te decía que era la democracia? O sea, era la participación de todo el pueblo, ¿no? Todos participaban para elegir una autoridad. ¿Entiendes? Todos participan, ¿no? Y es un tipo de democracia y de participación, o sea, todos. Aquí, por ejemplo, estaría las elecciones, las votaciones, ¿no? Y el gobierno no requiere de un intermediario, sino todo el pueblo elige a una autoridad, a un líder. ¿Para qué? Para que nos represente, ¿no? Por mayoría de votos. Entonces, ¿quién básicamente tendría el poder ahí en la democracia directa? Según los de Grecia y Atenas, el pueblo. Pero en cambio, en la democracia indirecta, nace en Estados Unidos. Pongan ahí. Nace en Estados Unidos. Democracia democracia indirecta. A ver, ¿quién tiene su audio encendido? Por favor, sus intimidades, nos estamos enterando. Ya. Democracia indirecta. La indirecta, jóvenes, nace en Estados Unidos en el siglo XVIII.
Y nos dice, es indirecta porque se va a elegir ya un representante. O sea, de todo el pueblo va a haber uno que va a representar al pueblo. ¿Dónde nace? Estados Unidos, siglo Estados Unidos. XVIII. Siglo 1700. XVIII. Ya. Ahora, la democracia participativa o semidirecta. Anoten ahí. Democracia participativa o semidirecta. Esta democracia participativa o semidirecta es la unión de la democracia directa e indirecta. Y esto nace en el año 1993. Punto de partida en el Estado peruano cuando se elabora la Constitución Política. ¿Y por qué nace esta democracia participativa o semidirecta? Para el control ciudadano y las formas de participación ciudadana, o sea, para fiscalizar. ¿Ya? Pongan ahí para fiscalizar. ¿En qué año dices, profesor? Para En fiscalizar. 1993. Ajá. En el siglo XVIII. 1993. ¿Ya? 1993. Y para acordarnos de ese año 1993 en el Perú, ¿qué acontecimiento se dio? Constitución política. La Constitución Política. La última. La Ajá, última muy bien. constitución. Ajá, con la que hoy regimos, ¿no? Ya, ahora, esta democracia participativa semidirecta, jóvenes, ¿para qué se ha establecido? Para, en este caso, Derechos para Para fiscalizar a las autoridades, para fiscalizar, para participar como ciudadanos y controlar también. Fiscalizar, controlar y participar. ¿Ya? Participa, fiscaliza, controla. ¿A quién? A las autoridades. ¿Quiénes? Todo el pueblo. ¿Ya? ¿Hasta ahí, jóvenes, se entiende? sí se entiende. Sí, mis, clarito. Ahora sí, sí, pasamos a explicar, ¿ya? Más a ver debajito para que quede más claro. Ya eso ya hemos visto las características. Entonces, la democracia con jóvenes realiza con regularización las elecciones libres, equitativas, abiertas para todos los ciudadanos en edad a votar. En el Perú, ¿a qué edad elegimos a nuestras autoridades? De 18 años. a A los 18 años. 18 años, mis. 18 años. Ajá, 18 años. Ya, eso según nuestra constitución política. Pero en otros países inclusive es 21 años, 16 años, ¿no? Inclusive en otros hasta 7 años, los que tienen uso de razón en este caso de discriminación, ya usualmente suelen elegir. Es falta coser, de mi papá sí está bien. Joven, nos estamos enterando tu intimidad, tu papá, ¿qué tiene? ahora va a ir a truchar Ya. conmigo más. Ah, ya. Yo pensé que estaba participando. Ya, hijos, no participen, por favor, porque si no, van a, las nos 4 van de a la hacer, Miss, una pregunta, ¿hasta cuántos años tenemos la obligación de votar? Tres más ¿Los tengo clase. 60? no, en este caso, Hasta el claro, día que te 60, mueras. no, A claro, las en 4 de la realidad mañana. es eso, pero es tu elección, pero la votación es hasta los 75 años, ¿ya? ¿65 o 75? 75, o sea, si tú deseas, puedes votar de ahí en adelante, y si no, ya no, pues, es libre. Ya, a ver, sus micros, por favor, apaguen sus micros, Jefferson. Tienen que tener hijos, cuidado, por favor. Taipe Soto, Ceballos, cierra tu micro. Opinen y Quispe apaguen su Lapa, micro. por favor, hasta Boxer, no sé qué cosas yo estoy escuchando, pásame su truza, no sé. Por favor, chicos, ya, tengan más de pudor. Ya no sean impúdicos, ya, sigamos. Ajá. Ya, bien. Entonces, jóvenes, sigamos. Por tanto, la democracia tiene características, ¿no? División de poderes, soluciones pacíficas, constitución de acuerdo a los derechos y deberes, elecciones libres, periódicas, por ejemplo, en el Perú, para elegir a nuestro presidente cada 5 años, ¿ya? Elegir a los congresistas cada 5, ¿no? Y el Estado de Derecho, en este caso que se somete a la mayoría, el respeto a la minoría,
y el bien común, ¿no? O sea, la democracia es establecida para el bien común. Y el pluralismo. A ver, por favor, sus micros, ¿de quién está encendido? David Latrucios. Ya, por favor, chicos. Ya, muy bien. Y el otro en actitudes que vendrían a ser reflexivos, escucha, tolerancia, el juicio personal, el reconocer los derechos adversos y el estilo de vida, ¿no? Pero todo eso regidos para el bien común, ¿ya? Entonces, el quehacer humano. Ahora, sus valores de la democracia son los siguientes: la libertad, la igualdad, la dignidad y el estilo de vida, ¿ya? Si no se cumplen estos valores, o sea, estaríamos hablando en vano de la democracia, ¿no? ¿Y sus principios cuáles? El respeto, de promoción y garantizar los derechos humanos, ¿ya? Esa es la democracia. Y autodeterminación, ¿no? De respetar los derechos humanos como tal. Entonces ya hemos visto la democracia directa. ¿Dónde nace? Grecia, Atenas. Grecia, Atenas. Ajá. ¿Y acá es la participación de un individuo o de todos los, de todo el pueblo? De todos. De todo el pueblo. Todo el pueblo, ya es. Muy bien. Ahora, la democracia representativa, ¿dónde nace? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué siglo? 18. Estamos hablando del siglo XVIII. ¿En qué año estamos hablando? ¿De qué año? 1700 y 1800, mis. Ajá, muy bien, 1700 a 1800. Estamos hablando de esa época, ¿no? Y miren aquí, por ejemplo, en la imagen, es todo el pueblo, pero elige un representante para que sea su vocero, ¿no? Es algo así para poderle entender, ¿ya? Por ejemplo, nosotros elegimos a Castillo para que nos represente. Claro, por ejemplo, ya vamos a hacer ese ejemplo porque sí viene, muy bien, hijo. Ejemplo, aquí estaría el presidente, los congresistas, los senadores, los diputados, o sea, todos los que podemos elegir en este caso, a través, en este caso, de votos, ¿no? En cambio, la democracia directa ya vendría a ser los votos, básicamente, de todos los ciudadanos, porque todos votamos, ¿no? Inclusive la iniciativa legislativa, cuando se presenta proyectos de ley, ¿no? Iniciativa legislativa quiere decir que el pueblo también puede presentar proyectos de ley, ¿ya? Muy bien. Jean-Pierre, ya sabemos que eres guapo, muy bien. Sigamos entonces. Y la democracia mixta o participativa y semidirecta. Es la unión de la democracia directa y la democracia representativa, ¿no? O participativa. Con el fin de, en este caso, participar, fiscalizar, ¿ya? En relación al control de nuestras autoridades, ¿ya? Entonces, esto de la democracia ya constitucional, ya eso viene por el libre albedrío, ¿no? Nosotros elegimos, en este caso, a las autoridades como tal, ¿ya? Y también tenemos una democracia estudiantil, pero eso ya no es propiamente dicho en el aspecto escolar, eso sí, no viene en el examen de admisión, ¿ya? Entonces, solamente las 3 primeras, ¿ya? Entonces, jóvenes, ahora también para entender, en los exámenes de admisión siempre nos preguntan, ¿qué significa iniciativa legislativa? ¿Qué significa referéndum? ¿Qué significa reforma constitucional? ¿Qué significa, en este caso, revocatoria, remoción y rendición de cuentas? Entonces, vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, cuando se dice iniciativa legislativa, ¿qué cosa era, habíamos dicho? Para presentar proyectos y leyes. Ajá, no se olviden, anoten ahí. O sea, el pueblo puede presentar proyectos de ley, ese es en resumen, ¿ya? Ese es en resumen. Por ejemplo, en tu examen de admisión te van a preguntar, ¿no? El pueblo puede presentar proyectos de ley, ¿cómo se llama esa denominación? Iniciativa legislativa, referéndum o revocatoria. ¿Cuál marcas? Iniciativa legislativa. Ajá, muy bien, ¿ya? Ahora, el referéndum, ¿qué cosa vendría a ser? Es la consulta al pueblo.
Ya, los porcentajes, me estaba olvidando antes de pasar. Iniciativa legislativa, jóvenes, tiene que ser un porcentaje de 0,3%, pónganle ahí. 0,3%. 0,3%. Sus audios, por favor. Iniciativa. Iniciativa legislativa, su porcentaje, ¿cuánto tiene que ser? 0,3%. ¿Ya? 0,3%. ¿Ya? Ahora, el referéndum, ¿qué cosa es? Consulta al pueblo. ¿Cuánto tiene que ser como requisito de porcentaje? Un 10%. Un 10% es del referéndum. Ya que eso tiene que ser aprobado, ya en este caso, por la mayoría, ¿no? Del proceso electoral nacional, el PEN, que vendría a ser 10%, ese es el referéndum, consulta al pueblo. Por ejemplo, en tu examen de admisión te van a decir, ¿no? A ver, se va a consultar al pueblo ahora para las nuevas, para la nueva constitución. Entonces van a consultar al pueblo, tienen que consultar todo eso, entonces tiene que pasar un 10% del PEN, ¿no? O sea, si ellos no están de acuerdo, entonces no se hace, pues, ¿no? La reforma, el referéndum, o no se cambia, ¿no? Recuerden que el referéndum es la consulta que se tiene que hacer al pueblo, ¿no? Para, en este caso, derogar una norma jurídica a una ley, ¿no? Entonces, para eso en este caso se somete al referéndum, ¿ya? Ahora, luego nos van a preguntar también lo que siempre viene en los exámenes de admisión, la revocatoria y remoción. ¿Qué cosa es revocatoria? ¿Saben, jóvenes? Y remoción. A ver. Revocatoria es cuando quieres cambiar de un presidente o gobernador. Ajá, y estos son elegidos por los ciudadanos, o sea, revocatoria es cuando nosotros elegimos por voto a nuestras autoridades. Esa es revocatoria, no te olvides. Si tú retiras esa autoridad porque de repente está siendo corrupto, ¿no? Y tiene que ser el PEG del proceso electoral de jurados un 25% para que haya revocatoria, ¿no? O sea, para retirar a esos corruptos, por ejemplo, que han sido elegidos por voto al presidente, a los congresistas, al alcalde. A ellos se le hace revocatoria. ¿Pero por qué? Porque han sido elegidos por votos, ¿ya? Por elecciones. Y se les retira. Pero la remoción ya son por cargos de confianza, designados por el gobierno central. Por ejemplo, tú eres, digamos, por decirlo así, médico, ¿no? Ahí antes te voy a poner como jefe del MINSA, pero es un cargo de confianza. Entonces ahí tú le haces, claro, general, es un cargo de confianza. Él no va al concurso, no participa en votos, nadie lo ha elegido, pero sí el gobierno, en este caso regional, lo elige por un cargo de confianza y pone jefes, por ejemplo, en educación, en salud, en el Ministerio Público, en todos, pone los jefes, ellos son, por ejemplo, cargos de confianza, hasta que dure su gobierno. Entonces, ¿a eso cómo se le denomina? ¿Revocatoria o remoción? Remoción. Remoción. Ajá, pero esa remoción quiere decir también quitar a esa autoridad, pero no por voto, sino por cargos de confianza. Se le tiene que retirar a esa persona y se tiene que cumplir un 50%, ¿ya? Del proceso electoral. ¿Cómo? A ver, te escucho, joven. Entonces, mientras el joven se conecta, entonces, remoción es quitar esas autoridades siempre en cuando ellos no han sido elegidos por voto, sino por cargos de confianza. ¿Se entiende, jóvenes? A ver, ¿me escuchan? Sí se entiende. Ya. La revocatoria, ¿cuánto por ciento era? Ya, a ver, vamos a hacerles recordar. Revocatoria, un 25% del PEC. Y remoción, un 50% del PEC, del proceso electoral de jurado de elecciones, ¿no? Tiene que ser así, porque si no, no cumple. Ya, por ejemplo, en revocatorios básicamente tienen que estar, en este caso, de acuerdo para sacar
A las autoridades todo en un 25% y remoción en un 50%. ¿Ya? Ahora, la rendición de cuentas, jóvenes, es para la interpelación a las autoridades respecto a la ejecución de los presupuestos, ¿no? De los bienes, en este caso del Estado. Entonces, de repente han habido autoridades corruptas y todo. Entonces, en esa rendición de cuentas tienen que buscar las firmas para retirarlo. Si es que está sometido en tema de corrupción, ¿no? Entonces, ahí tiene que ser también un 20%. Ya, porque pone en peligro a toda nuestra ciudadanía. Y eso usualmente nos preguntan en los exámenes de admisión. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Puede repetir rendición de cuentas, Miss, o puede explicar? Ya, rendición de cuentas, una vez más les voy a explicar, ¿ya? Rendición de cuentas, o sea, es para la interpelación a las autoridades, ¿ya? Respecto a la ejecución del presupuesto y el uso de los recursos propios, o sea, de los bienes del Estado. Por ejemplo, van a haber autoridades que han fraguado recibos, que están sometidos en tema de corrupción. Entonces, para sacar a esas personas a través de la rendición de cuentas, tiene que haber firmas de un 25% para retirarlos. Entonces, a esas personas se los retira porque son peligro, pues, para nuestra sociedad, porque han fraguado boletas, recibos, lo han elevado de repente de precios, han coimeado, qué sé yo, ¿no? Entonces, a esas personas se los retira. Entonces, ¿cuánto de porcentaje tiene que haber ahí? Un 20%. ¿Se entiende? ¿Viendo su pantalla? No, solo les estoy explicando eso. Y solo he puesto democracia activa, nada más. Sí, Miss, ya ahora sí la entendí, Miss, muchas gracias. Ya, entonces ya está. Me suelen preguntar si sabemos iniciativa legislativa, ¿qué es? Ya has ingresado a la universidad. ¿Sabes qué es referéndum? ¿Sabes qué es revocatoria, remoción y rendición de cuentas? Ya estás en la universidad. Usualmente esos preguntan en el examen de admisión. ¿Ya? Ahora, por democracia en la actualidad, jóvenes, nacen lo que son los partidos políticos y los movimientos, en este caso independientes. Los partidos políticos son cuando tienen un estatus, tienen un líder y tienen en este caso sus reglamentos, sus propias normas, ¿no? Y en el Perú hasta la actualidad, o sea, todavía aún vigente de partidos políticos es el APRA y los demás ya han desaparecido, ¿no? Entonces, el primer partido político, por ejemplo, del Estado peruano, ¿cuál ha sido? A ver, ¿alguien se acuerda? Partido civil. Ajá. Muy bien, partido civil, que es de Manuel Pardo, ¿ya? Y esto básicamente... Miss, no se le escucha bien, o solo es mío. ¿Ahora me escuchas? ¿Ahora? Sí, Miss, pensé que Sí, era ahora la Miss, sí. pero... Parece que se aleja y después regresa, pues. Ya no me voy a alejar. Ya les decía que los partidos políticos en la actualidad en el Perú solo existe uno, o sea, aún todavía vigente, ¿no? Que es el partido político, en este caso del APRA, ¿ya? Pero también nos pueden preguntar cuál habrá sido el primer partido político en el Estado peruano. ¿Cuál habrá sido? Su compañero nos ha dicho el Partido Civilista. Muy bien, en el año 1871. Ajá, ¿por quién? ¿Quién era su representante? Manuel Pardo. Manuel Pardo. Entonces, ese cuadrito usualmente nos suelen preguntar. Sobre ¿En todo qué año el primer... dijo, Miss? ¿En qué año, disculpa? 1871. En su compendio también está ahí para Gracias. que lo marquen nada más, ¿ya? Entonces, siempre he visto la clásica que nos preguntan siempre este primer partido político. Lo demás está para que te lo leas por diversión, ¿ya? Que luego aparece el Partido Socialista, el Partido Aprista, el Partido Acción Popular, ya Partido Popular Cristiano, pero que ya hoy por hoy en la actualidad ya no existen, ¿no? Pero en cambio en el Perú solo, ya les decía, solo es el APRA reconocido hasta ahora en la actualidad, pero como también ya ha muerto su líder,
y también en este caso su adepto que era Alan García, ya probablemente desaparezca, no sabemos, ¿no? O sus adeptos sigan de repente contribuyendo a ese partido, no lo sabemos, ¿ya? Y lo otro que son los movimientos independientes. Estos movimientos independientes jóvenes nacen o sea, son coyunturales, quiere decir que nacen para esa época, para ese tiempo nada más. Y después desaparece. Es el caso, por ejemplo, del movimiento liberal, Cambio 90, Somos Perú, o tienen su esencia de un partido, pero cambian de nombre. Entonces eso ya no es partido, sino es movimiento independiente. O cambian de líder, ¿no? Entonces ya ese es movimiento independiente y estos aparecen solo para los procesos electorales, coyunturales, solo para esta época de elecciones. De ahí desaparecen. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Luego tenemos las organizaciones políticas de la ley 28094, que es actualizado en el año 2016. Estas organizaciones políticas jóvenes es básicamente para el registro de las organizaciones políticas, ¿ya? O sea, en el caso de los partidos políticos, en el caso de movimientos regionales, en este caso de, valga la redundancia, de los impedidos, porque no todos pueden tener un partido político o un movimiento independiente, ¿no? Por ejemplo, si estas personas están infiltradas en tema de terrorismo o tema de corrupción, no pueden formar un partido político ni movimiento independiente, ¿no? Porque eso está penado hasta que termine su sentencia, ¿no? Penitenciaria. Miss, pero la candidata Keiko Fujimori, creo que su padre es un corrupto, pero ella está representando de su, ¿cómo se llama? De su partido, ¿no? Claro, pero no es partido de ella tampoco, porque a principio de ella era cambio 90 y luego ya cambió su denominación y su líder también, ¿no? Entonces ya es un movimiento independiente. Entonces en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Ella normalmente ha podido participar, por ejemplo, en las elecciones porque no ha sido sentenciada. Pero una vez que sea sentenciada, o sea, no se puede hacer eso, pues, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Miss, puede ser el billete también, ¿no? Con la plata que tiene. Claro, ya Keiko también, ¿cuántos años vivirá sin trabajar? Dice, sin trabajar dignamente va a vivir 60 años, Todo sin en sí se puede trabajar, hacer, sin hacer nada. Ya, pero bueno, todo eso, jóvenes, cambiará cuando... Comer rato, permiso. Claro, pero todo eso va a cambiar, jóvenes, cuando ustedes sean autoridades y sean autoridades de justicia, ¿no? Por ejemplo, de repente ahorita estaremos hablando con el mismo presidente, no sabemos, ¿no? O con los congresistas. De hecho, que de acá de Huancavelica también vamos a tener muchos de Quizás ustedes, ¿no? con el futuro corrupto, dice. Claro, permiso. Ay, no, pero no Con sean corrupto. corruptos. No sean corruptos, porque si no, ahí sí se irá de Profesionales, cabeza. Claro, Pero se sí. irá claro, se irá de cabeza todo lo que les estamos enseñando y eso no está bien. Ustedes tienen que, ante todo, hacer prevalecer la justicia y el bien común en toda nuestra sociedad, ¿no? Por todas las personas que tanto les necesitamos en cuanto a nuestra pobreza, en cuanto a que nuestro estado, nuestro país se desarrolle como tal, ¿no? Como otros países que son. ¿Ya? Muy bien. Jóvenes, apaguen sus micros, por favor. Ya. La compañera está con su gato, Miss. Ay, ese es su gato. Ya, muy bien. Creo que lo Entonces, está jóvenes, matando. no lo mates, por favor, Me la a tu está gato. ahorcando, mi. Ya, entonces, jóvenes. El gato no se come, tranquila. Su gatito. Ya, después de estos cortes comerciales, después hablamos de los gatos, ya si se comen o no se comen. Ya, escuchen chicos, me había olvidado decirles también en este caso, ¿quién es el padre de la democracia? Mandela. No, Solón, Miss. Solón, ya anoten ahí, Solón. Y Temísclotes es el que puso en práctica la democracia, ¿ya?
Solón es el padre de la democracia y Temísclotes es el que puso en práctica la democracia. Pongan así, ¿ya? Padre de la democracia es Solón y el que puso en este caso, por decirlo así, en práctica, ¿ya? Es en este caso Temísclotes, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar las preguntas, nuestro fuerte del día de hoy. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Cómo? ¿Temísclotes dices o cómo se llama? Ajá, Temísclotes, el que ha puesto en práctica la democracia. Temísclotes, como suena. Temísclotes. ¿Ya? Gracias. Ajá. Y Solón es el padre de la democracia. Bueno, eso por cultura general, por si les preguntan, ¿no? Ya. Se observa, jóvenes, la parte práctica. Solón es el padre. Ya. ¿Se está observando la parte práctica? Profesora, no veo nada. Sí, sí se observa. Ya. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir, entonces ahora sí a la parte práctica. Tienes una pregunta. Ya, 2 preguntas mejor, hijo. A ver, pregunta mejor. Dale, Miss, en la rendición de cuentas, Miss, las autoridades o representantes tienen la obligación, o sea, es una obligación rendir cuenta a la población. No, Es una Miss. obligación, porque si ellos no rinden cuenta, por ejemplo, normalmente cada año y mensual y trimestral, las alcaldías tienen que rendir cuentas, porque si no, ya como sabríamos que están ejerciendo un adecuado poder, ya en cuanto, sobre todo temas de proyectos, eso, bueno, en cuanto a la alcaldía, ¿no? Rendición de cuentas obligatoria. Ah, dale, pues, Miss. No se le escucha. Sí, no se le escucha. No, ahora recién estoy hablando, chicos, y ahí a traer mi celular. El Ya, ahora tóxico. sí. Ajá, el tóxico, ustedes saben. Ya, después de los cortes comerciales, ya, sigamos. Hasta ahí, chicos. Hasta ahí, ¿se entiende, jóvenes? Sí, profesora. Ah, muy bien. Ahora sí, apaguen sus micros, chicos, y vamos a empezar con la parte práctica, ¿ya? Todos atentos, por favor, para desarrollar nuestra práctica y para, en este caso, deliberando de repente algunas dudas más que tenemos con la práctica, ¿ya? Si es que de repente se nos ha pasado algún detalle. Ya, semana 3. Ya, a ver la semana 3, chicos, me ayudan. Ya. A ver, dice, establezca la relación correcta entre las generaciones de los derechos humanos con los casos propuestos. Pero esto tiene que ver con derechos humanos, ya bueno, la democracia también tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Porque si no hay democracia, no hay derechos humanos. Y los derechos humanos, bueno, nos vamos a adelantar un poquito ya, se dividen en 3 también, primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿ya? Entonces, según esta pregunta nos dice, ¿no? Establezca la relación correcta entre las generaciones de los derechos humanos con los casos propuestos. Por ejemplo, en la primera generación, recuerden que tienen que ser derechos básicos, ¿no? Segunda generación son los derechos laborales y tercera generación son los derechos del bien común, del ambiente, del cuidado del ambiente, de la salud, todo eso, ¿no? Que se protege, para más o menos tener en cuenta. Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta? En el 1, a ver. La D. No, A ver, ya sin adivinar, ¿no? La D, profesora. La E de La enano. A E. ver, vamos. Puede ser la A Ujú. o si no la B, también puede ser la Ay, C, la sí, D o si no la o E, sin- puede ser Miss. Ajá, puede ser, Todas ¿no? las La A, anteriores. todas las anteriores. Ya, chicos, no se pasen, ¿ah? Ya, entonces, en la primera pregunta es en este caso, primera generación iría con la C, ¿no?
En este caso, los pacientes por COVID-19 están atendidos eficientemente en Ica. Ya, bueno, ya. El otro dice, ¿no? Segunda generación, jóvenes protestan en la Plaza Mayor del Cusco contra las pruebas rápidas, ¿ya? Y la tercera, en este caso, a ver, sería con la A, ¿no? China envía médicos a Perú para unir fuerzas en las luchas contra el COVID. Ya, bueno, tema de salud. ¿Ya se entiende, jóvenes? Ya, más. Sí. Ya, ahora pasamos a la 2. Los mecanismos de participación y control ciudadano. Son sistemas mediante los cuales, jóvenes, la sociedad civil en su conjunto puede tomar decisiones públicas que representan sus intereses. De acuerdo con ello, establezca el valor verdadero o falso. ¿Cuál sería ahí la respuesta, a ver, chicos? A ver, hemos hecho inclusive esto, les he dictado, ¿ah? Ya, a ver, vamos a ver en porcentajes, a ver si se acuerdan. Referéndum 10%, acá, llega. 25% de firmas electorales locales, ya sí. Y si un ciudadano cumple 70 años en marzo del 2021, su voto será considerado facultativo en las elecciones de abril de ese año. Claro, o sea, a partir de los 70 a 75 años ya es opcional. Si quieres puedes ir a votar, si no, no. Ya es lo correcto. Y al incurrir en actos de corrupción, el ejercicio de sus funciones, el juez de paz y revocado por la Junta de Justicias. A ver, eso, ¿cuál sería la respuesta? Claro, sí, sí. Muy bien. En este caso, ajá, la alternativa E. Sí. Ya, a la 3, a la 3, 3, 3. Ya, la 3, ¿me ayudan, ya? Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean, porque me estoy volviendo churcha también. Ya dice la 3. Un gobierno sudamericano atraviesa una larga crisis social y política para el restablecimiento del orden público. Emite una normativa que exime de responsabilidad penal a militares o policías cuando actúen en legítima defensa. Ya, por ejemplo, todos están con su arma y ellos también, ¿no? Se defienden. Entonces, no pueden ser sometidos a una cuestión legal, ¿no? Ante este escenario, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, el CEID, denuncia como grave el derecho que en este caso lo autoriza porque desconoce los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Ante todo está la vida, ¿no? Se tiene que proteger la vida humana. Y a la vez estimula la recepción violenta de las protestas. En relación con la intervención de esta entidad supranacional, es correcto afirmar. ¿Qué cosas se tendrían que afirmar? En la 3. ¿Ven? ¿Será cierto afirmar que cumple su función de difusión de defensa de los derechos? No. ¿Corresponde a su facultad como órgano jurisdiccional? No. ¿Carece de competencia para pronunciarse sobre la vulneración, en este caso, de los derechos? No. ¿Solo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede ejercer esa función? No, tampoco. ¿Sería la E? Muy bien. Cumple con su función tanto de promoción como defensa de los derechos humanos, porque ante todo, ¿qué cosa está? El derecho a la vida. ¿Ya? Por ejemplo, esto hace poquito de estas huelgas de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si ya han ido a denunciar a la Haya, toda, Excelente. les van a Sancionar. los van a sancionar, sí, porque han cometido serios delitos, ¿no? Mira, esos jóvenes, esos chicos ni armados estaban, pero ellos sí, y han utilizado la fuerza bruta, ¿no? Y así tampoco es, pues. ¿Ya? Muy bien. Caso de Inti, Brian. Claro, sí, pobrecito.
Por eso ustedes no tienen que ser tan aguerridos tampoco, ¿no? O sea, someramente, claro que hay que defender nuestros derechos, pero ya ir con sangre a todo hay que tener bastante cuidado, porque al final quienes sufren son nuestras familias, ¿ya? Ahora sí pasamos a la alternativa 4. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En la 4. El alcalde de una municipalidad provincial es cuestionado por la ineficiente gestión que viene realizando, situación que se agravó en el contexto de la COVID-19. En consecuencia, los pobladores, amparados en la Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadano, deciden ejercer su derecho de revocatoria. Con respecto al ejercicio de dicho mecanismo de control, identifique el valor, en este caso, de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a ver cuál es verdad. Ujú. ¿Cuál sería? A ver, chicos. Ujú. Muy bien. Excelente, sí. Y vamos a ver por qué. A ver, por ejemplo, dice, ¿no? Los promotores pueden solicitar la revocatoria si se tiene respaldo de 25%. Sí, eso hemos visto, ¿no? Ahora, los interesados pueden solicitar la revocatoria del alcalde a los demás miembros del consejo municipal también. Y el otro, los ciudadanos participan directamente con su voto para separar su cargo a las autoridades que los eligieron, ¿no? Claro está. Y el otro, los ciudadanos mediante esta normativa tienen la posibilidad de promover proyectos de ley a escala, en este caso provisional, ¿no? Que vendría a ser la alternativa A. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? A ver, me informan. Muy bien. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces pasamos ahora a las 5. ¿Ya? A las 5. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? En las 5, a ver. Hacerle un poquito chiquita. Ya, dice, un grupo de ciudadanos del distrito de Ascensión desea inscribir un movimiento político regional para participar en las elecciones del año 2022. Determine los enunciados correctos sobre dicha organización política. ¿Cuál sería lo correcto? En las 5. A ver. La E, profesor. La E. Y en las 5 no. A ver. Necesitan el 0 como número de firmas en base del padrón electoral, ¿no? Solo les permite la participación en las elecciones regionales y municipales. Claro, porque si es de Ascensión, eso nomás le permitiría. Ajá. Y lo otro, deben de cumplir con el 10% de la cuota de género. No, eso no tiene nada que ver. Pueden realizar alianzas y fusiones electorales, eso sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La 2 y 4, la B. B. Y bien, hijo, un besazo donde te caiga, muy bien. Ni más. Ujú, eso nada más. Un ¿Para beso. quién? ¿Para mí o para el otro? Para mí, para mí. Ya, para ti también. Gracias, mi. La UNH explica a los estudiantes que el objetivo de los partidos políticos y movimientos regionales es participar democráticamente por medios lícitos en los asuntos públicos del país. O sea, lícitos quiere decir favorables, ¿no? O sea, con las de la ley, con de justicia. Estos canalizan los intereses de los ciudadanos y en este caso expresan el pluralismo democrático, o sea, que sea para todos, ¿no? Tomando como base lo expresado, indique cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación con dichas organizaciones jurídicas. En la 6, ¿cuál sería? A ver. A ver, diría, la elección de las autoridades y candidatos. En el chat está la respuesta.
ya, la concentración nacional debe de realizarse por las normas de democracia interna, ya podría ser. A ver, vamos a ver en el chat qué dice. La Miss. Ya, podría ser, bien, no, pero está no es eso. A ver, si fuera la A, tendría que ir con la 4. La verificación de firmas del movimiento regional huancabelicano se encuentra a cargo del Registro Nacional de Identidad, ¿no? Sí, Miss, a nivel provincial es la RENIEC. Claro, a nivel provincial, pero acá dice en el 1, la elección de autoridades y candidatos del partido, concentración nacional debe de realizarse nacional. O sea, esto del 1, cuando dice nacional de normas, ahí ya no da, pero si fuera la 4 solito, ahí quizás. ¿Entiende? Ahora... Entonces, ¿cuál es la respuesta, Miss? A, B, C, D, E, F. No hay. ¿Qué? Por ejemplo, Blanca. digamos, a ver, como dice su compañero, ¿no? Si fueran regionales, aquí están diciendo los objetivos o movimientos regionales, ¿no? Te está diciendo cuáles van a ser lícitos. Este objetivo de los partidos o movimientos, primero son regionales, como dice su compañero, ¿no? Pero luego se hacen a los nacionales, o sea, tiene que haber una norma. ¿Ya? Vamos a ver. No sé, un partido político de corte feminista siempre debe colocar No se le escucha. en su lista congresal, a ver, a más del 70% tampoco. La verificación de firmas de movimientos regionales huancavelicanos se encuentra a cargo del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, pero no solamente de Huancavelica, sino es de todo, pues, ¿no? De toda la región y de todas las regiones, ¿ya? Entonces, para mí, jóvenes, ya vendría a ser la respuesta solo la E, el 1 nada más, porque lo demás no tiene nada que ver. Primero se tiene que aprobar, claro, la regional, pero al final la que da el veredicto final es la nacional y debe de realizarse por las normas de democracia interna. ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, entonces vayamos. Ahora, ¿qué número nos falta? La 7, a ver. Ya, las 7, y de ahí vamos a hacer algunas preguntitas si tienen dudas, ¿ya? Al final las preguntas y las dudas. Ya, en las 7. Las 7, vamos a ver, Somero ya lo han resuelto, muy bien. En las 7. El partido Levántate Perú realiza meetings en los distintos departamentos del Perú, promocionando a sus candidatos al Congreso, otorgando canastas, mascarillas faciales y hasta dinero en efectivo para la adquisición de los votos, lo cual provocó el escándalo en la población. El Jurado Nacional de Elecciones separó a la organización política de la contienda electoral y le arribó un proceso, porque tomó en este caso dicha medida el organismo, en este caso público, ¿no? Ya, entonces acá, ¿cuál sería la respuesta? Porque los partidos políticos pueden entregar objetos, pero no dinero, no. Porque la campaña no cumplió con las medidas de seguridad, no. Porque las organizaciones políticas están prohibidas en entregar davidas, o claro, o sea, víveres o algún estipendio. Esa es la respuesta, ¿no? Porque el otro no podría ser debido a solicitar antes de autorizar para entrega de regalos, ¿no? Porque los partidos políticos pueden regalar si cuentan con dinero o no. Entonces es acá la alternativa C, al ojito. ¿Ya? Ningún partido político puede estar entregando regalitos. Si no, sería como un soborno, Miss. Claro. Sí, dan, Está, Sí, sí dan pero está regalos. prohibido, pues sí dan regalos, pero está prohibido. Por ejemplo, en estas últimas elecciones hasta han dado táperes, dicen, ¿no? Con platita, fósforos con platita, entonces no, pues eso ya es Es un soborno.
Ujú. Mis sí pueden dar, pero valor de 30 soles para abajo nomás. No, ni 30 soles. Si el Jurado Nacional de Sí. Elecciones se entera Eso es de lo eso, que, eso le han dicho a retiran. él, mis, para eso ha recibido. Ah, no le quedó de otra. 30 soles. Estaba rico, 30 dice. soles nada más. Se ha ido a comer su chicharrón A su recarga, a su hotel. para su recarga. Ya, pero eso está prohibido. O sea, legalmente, si tú eres justo, ni 10 céntimos, pues no, porque eso ya es soborno. Así como dicen, por ejemplo, cuando ya se está terminando las clases, ¿no? Me hacen reír los alumnos. Ahora sí, mis, viene el rogatorio, el entregatorio y el todo. No, pues no es así. O sea, tú se supone que tienes que ser justo. Profe, ¿cómo es? Tengo plata y está y el otro pendejo. No, tiene que ser justos, hijos. Otros son más achorados. Esos chicos sepan. Ya, pero después de estos cambios sociales, sigamos. Saben que esos actos son corruptos, ¿no? Y nosotros, como futuros universitarios que nos estamos preparando, que la profesora Karina les ha enseñado formación ciudadana y cívica, ustedes tienen que ser justos, ¿ya? Entonces, sigamos. En la comunidad de una de las provincias de Huancavelica, la población está descontenta con el manejo de los recursos materiales de un programa alimenticio, el cual es ejecutado por un funcionario público. El derecho de solicitar información a las autoridades por la ejecución presupuestal o la utilización de los recursos propios que tiene todo ciudadano se denomina Cuentas, mis. Rendición de cuentas, Miss. Demanda de La rendición. B, la B. Ajá, demanda de la rendición de cuentas. Dice. Guay, Jesús contra el Z. Nada. Por un ratito, chicos. Sí, ha ido todo. Ustedes, pues chicos, ¿ah? Y La entonces B, ahora no, es. Miss, es la B, ¿no? Sí, la B de beso. Ujú, la B de beso. Los besos Te son manda la investigación. rendición de cuenta. Ujú, ya. Un besazo donde te caiga, hijo. Muy bien. ¿Ya? Luego, Gracias, Miss. la 9. El partido político nuevo, Amanecer, ¿ya? Promueve la renovación de todos los directivos regionales, provinciales y distritales mediante voto directo universal y secreto, en este caso, el próximo 20 de noviembre. Proveniente de los afiliados aprueban un reglamento de elecciones y aquellos que tienen, en este caso, aspiraciones de ser dirigentes del partido. Se unieron en lista y coordinaron una capacitación de los miembros de mesa con la OMPE. De lo manifestado podemos afirmar que la UNITET nos demuestra un ejemplo de qué. Alianza política. Alianza política. Democracia interna, Miss. Alianza política. Democracia interna. Democracia interna. Ajá, ¿saben por qué es democracia interna? Porque dice acá, ¿no? Los partidos políticos nuevos, en este caso de este partido político, su nombre es Nuevo Amanecer, ¿no? Promueve la renovación de todos sus directivos. Entonces, si quieren renovar a sus directivos, es una democracia interna, o sea, dentro de su partido político va a ser eso, pues no lo van a hacer. Claro, no lo van a hacer así como que para todos los ciudadanos, elijan a nuestro presidente, a ver, toda la población, no. En un partido político tiene que ser interno, ¿no? Eligen, por ejemplo, la presidenta de la República, tiene que ser la profesora Karina, luego sus alumnos de CEPRE, sus ministros, entonces así es interno en nuestro nuevo partido, ¿no? Si queremos formar. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ¿Se Miss. entiende? Sí, se va entendiendo. Ya. Ahora sí, vayamos a la 10. Al último. ¿Quién tiene su gato que está llorando por ahí? No le hagan llorar al gato. No lo maten, creo.
Pobre gato. Ya, sigamos. Después de evaluar la mala gestión y la corrupción que viene realizando el alcalde de un distrito de la región Huancavelica, los ciudadanos están convencidos que esto debe de ser reemplazados, por lo que han presentado una solicitud a la Oficina Nacional de Proceso Electoral para realizar la consulta popular que les permite cumplir dicho objetivo. La solicitud, que será luego remitida al Jurado Nacional de Elecciones, es para lograr la Revocatoria, mis. La D. La D. ¿La D? Revocatoria. La D, La mis. D. D. Ahí falta mi beso. D, y tu beso en donde te caiga. Muy mis besos, mis. Gracias, mis. Para ti también, mamachita linda, muy bien. Ya, ahora sí, vamos a ponerle pequeñito para que le puedan tomar la fotografía, ¿ya? Y después de que le tomen fotografía, iniciamos con las preguntas o dudas que tenga, ¿ya? Para aclararles, de repente hay algunas cositas que está quedando flojas, entonces lo vamos a ajustar. Ya, le Sara, toman fotos. ¿podrías Ya. explicar sobre la remoción, Ya, ahorita les por explico. favor? Ya, hijos, ahorita les explico para que quede claro, porque eso sí viene en el examen, sí o sí. Revocatoria, remoción. ¿Podría bajar la otra página? Ujú. Ya, ahí tómenle foto y ahorita les explico revocatoria y remoción. Eso sí viene en el examen, eso debes de saber como el Padre Nuestro. Ya, ¿lo tomaron ya la fotografía? Yes, miss. Y ya está, mis, el siguiente, la primera Ya. hojita, por favor. Ahora el siguiente. Siguiente, please. Ya, y la siguiente es chiquitita ya, para que salga todo. Siguiente, please. Ujú. ¿Tomaron foto? Ya está. Y siguiente. Y ahorita vamos a hacer un ejemplito de revocatoria y remoción para que quede claro, ¿no? Eso, tómenle foto. Ya. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado. Ahora sí, la explicación de revocatoria y remoción, la diferencia. Escuchen. Revocatoria y remoción, jóvenes, en realidad es lo mismo, es sacar a las autoridades, pero se diferencia de lo siguiente. De votos, o sea, cuando nosotros hemos elegido a través de votos a nuestras autoridades, se llama revocatoria. Ejemplo, ¿a quienes hemos elegido a través de votos? Al presidente, al alcalde, a los congresistas, a ellos se les puede hacer revocatoria. ¿Por qué? Porque los hemos elegido a través de votos. Por ejemplo, el de Susana Villarán en Lima. Ella ha sido exalcaldesa. ¿Le han hecho revocatoria o remoción? ¿Qué le han hecho a ella? Le querían hacer revocatoria. Exacto. Revocatoria. En realidad le han hecho revocatoria, pero al final ella ganó, ¿no es cierto? Todo el pueblo estaba a su favor de ella, ¿no? Entonces, revocatoria es cuando nosotros elegimos a las autoridades, pero a través de votos. Esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, remoción es por decir, a ver, ustedes son, por decirlo así, gobernadores regionales, ¿ya? Son gobernadores regionales de Lima, Trujillo, Huancavelica, Chimbote. Todos ustedes son gobernadores regionales, ¿ya? Y resulta que ustedes tienen que elegir a sus cargos de confianza para que pongan en salud, en el Ministerio Público, en educación, porque ellos son cargos de confianza. Ellos no entran por votos, tampoco entran por concurso, no entran tampoco por concurso, ¿ya? Entonces, estas autoridades que son jefas o jefes en distintas entidades públicas, lo van a elegir, en este caso, los gobernadores regionales.
Entonces, de repente ustedes todos conocen a la profesora Karina y le quieren poner en este caso como jefa de la UGEL, Huancavelica. La primera dama. Ajá, la primera La dama profesora de Karina. Karina. Soñar no cuesta nada. Le ponen a la profesora Karina y la UGEL como directora, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ustedes me ponen ahí como jefa de la UGEL, ¿ya? Yo voy a estar caminando, pisando huevos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo de repente me meto en un tema de corrupción, ya de repente coimeo, y voy Funcionario pidiendo público, plazas de pues, los No, docentes. Por ejemplo, todas las, si quieren aprobar, me traen de una vaca Satisfeito. para arriba, de una vaca para arriba, si no nada, ¿no? Por Qué ejemplo, exigente eres, Luis. Yo quería traer ajá, pollo nomás. ya, digamos, de una vaca para arriba, ya, supongamos. Entonces, me han descubierto eso, ustedes como gobernadores regionales, ¿ya? Y ha habido denuncias y todo eso. Entonces, a mí, como jefa de la UGEL, porque ustedes me han dado ese cargo de confianza, ustedes pueden hacer, y la población puede hacer revocatoria o remoción. ¿Qué hace la población? ¿Qué hace? Remoción. Remoción, porque son cargos de confianza. Ajá, son cargos de confianza. No confundan, son cargos de confianza. En cambio, la revocatoria solo se les da a los que han sido elegidos por votos. Ejemplo, en este caso, los alcaldes, los congresistas, ¿no? Y al presidente se le puede revocar, no, a él se le hace la vacancia, ¿no? Eso también hay que confundir. ¿Se entiende? Sí, me dice. Claro, bien, claro. Ajá. Ya está. Entonces, así de fácil. Ajá, así de fácil vienen los exámenes de admisión, mijos. No es difícil, no es cosa de que, wow, ahora sí, ya hemos muerto, ¿no? Es cuestión de que ustedes en clase, por ejemplo, entiendan. Y después de esta clase también comenten con sus familiares qué cosas han aprendido para que su aprendizaje no solamente sea memorístico, sino sea un aprendizaje significativo, como decía Oswald, ¿no? Para toda la vida. ¿Ya? Eso sería, jóvenes. No sé si hay otra pregunta, duda que absolver. ¿Me puedes activar tu cámara? Ay, mi cámara, a la próxima le enciendo, les prometo. Miss, Me voy. ¿cuántos años tienes? Yo tengo 16, joven. Pareces de 13, ¿ve? A 16 añitos, a 15. Aprovechen, muchachos, aprovechen. Ajá, aprovechenme. No, jóvenes, ya tengo mi edad, sino que tengo una voz angelical muy bonita, ya, y eso hace mucho también para que ustedes también Profesora, aprendan. ya conozco Sí, a tu sí. profesor. Profesora. ¿Ya conoces a quién? A tu profesor. Ah, ya, mi profesora, mi futuro. No, Ya, a tu muy bien. profesor, amigo. Ah, ya. Foto, Ya, Sara. ah, ya. Muy bien, chicos, entonces, deseándoles en este caso lo mejor. Y hasta acá, chicos, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Qué tal les ha parecido la clase? Súper bien, Sí, Miss. Miss. ¿Han entendido? Sí, Sí, Miss. súper bien, Miss. Solo que no activaste la cámara. Ya, la próxima le voy a Con eso activar mi entendía cámara, más. no se preocupe. Ya, la próxima le voy a encender mi cámara para que se rompan el ojo y para que se No creo. motiven. Ajá. Gracias por los besos, más bien. Ya todos Visto vamos a cosas encender a peores, la Miss. próxima. A la próxima. No Ya. pones mis lentes Hasta negros. la próxima clase, Miss. Ok, Hasta la chicos, siguiente entonces clase. hasta la próxima clase y estudien, por Gracias, favor. Miss. Ok, jóvenes, señoritas. La teoría o el video, Hasta Hasta luego, la Miss. próxima. por favor. Sí, sí, les voy a enviar por su WhatsApp, no se olviden. Hasta la próxima, jóvenes. Gracias, mi Hasta la próxima, Miss. clase. Ok, chicos. Ya en este tiempito que tienen, tómense un cafecito, una bebida caliente. Hasta la próxima, E Miss. iniciar. Hasta la próxima, No me he vuelto jóvenes. Nos tablas. vemos. Hasta la siguiente. Un beso, mi. Gracias, hija. Muy bien, gracias. A ustedes también muchos besos. Cuídense Sí, mucho. Más besos. que ve.
Ujú. Sí, jóvenes, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima, Miss. Ya, papachitos lindos, preciosos, señoritas bonitas, jóvenes guapos, churros, señoritas guapas. Nos vemos hasta la próxima. clase, Miss. Hasta la próxima. Ya, hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho y mil bendiciones. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, chicos.